El día de hoy hablaremos sobre la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta, también conocida como enfermedad de los huesos quebradizos, es un grupo de trastornos de tejido conectivo que genera anomalías esqueléticas, con una característica principal, y es que estos pacientes tienen huesos quebradizos y deformidades óseas. La osteogénesis imperfecta es una de las enfermedades genéticas más común, con una incidencia de 1 en 10.000 a 25.000 nacimientos. Esta enfermedad presenta una herencia dominante, lo que quiere decir que cuando uno de los padres tiene osteogénesis, cada hijo recién nacido tiene un 50% de probabilidades de estar afectado igualmente, y se caracteriza por una mutación en los genes de colágeno COL1A1 o COL1A2. Estos genes son importantes para la producción de este colágeno, la cual ayuda a fortalecer los huesos. El tipo y la gravedad de la osteogénesis imperfecta dependen del efecto que la variación específica tenga sobre la producción normal de colágeno. Se han descrito distintos tipos de clasificaciones, siendo la más clásica la de Silence, de 1979, quien describió 4 tipos de acuerdo a la base genética y a las características clínicas. Continuando con la clasificación, tenemos la osteogénesis imperfecta de tipo 1. Esta se caracteriza por ser de herencia autosómica dominante y corresponde al tipo más frecuente. Se caracteriza por osteoporosis generalizada, escleras azules por toda la vida y sordera de conducción. Este tipo 1 es de intensidad leve. Continuando tenemos a la tipo 2. Esta es la de mayor letalidad y a veces aparece en las familias a lo largo de varias generaciones espontáneamente. Se caracteriza por múltiples fracturas de costillas y huesos largos al nacer. También encontramos la tipo 3. Esta es de herencia autosómica dominante. Presenta severa fragilidad ósea con múltiples fracturas y numerosas. Y por último tenemos al tipo 4. Esta de igualmente es de herencia autosómica dominante y la severidad es un poco mayor que la del tipo 1 y con escleras blancas. La osteoporosis y la fragilidad ósea es variable. Osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta o enfermedad de los huesos quebradizos es un trastorno genético de los tejidos conectivos causado por una anomalía a nivel de la síntesis o procesamiento del colágeno tipo 1. Esta enfermedad es clínicamente heterogénea, es decir, que diversas mutaciones en los genes pueden causar la misma afectación. Además, tenemos que tiene una incidencia estimada de aproximadamente 1 en 10.000 a 1 en 20.000 individuos. Estos individuos se van a caracterizar por presentar mayor susceptibilidad a las fracturas, menor densidad ósea, por ende van a ser más propensos a tener baja estatura, dientogénesis imperfecta y sordera a nivel de la edad adulta. La historia de la osteogénesis imperfecta se remonta a varios siglos atrás. Aunque la comprensión científica de la enfermedad y sus causas genéticas es más reciente, a continuación presentaré un resumen de los hitos importantes en la historia de la osteogénesis imperfecta. Descubrimiento inicial. Se cree que la OI, sigla de la osteogénesis imperfecta, ha existido desde hace mucho tiempo, pero no fue reconocida o documentada hasta tiempos más modernos. El primer caso claramente descrito de osteogénesis imperfecta data de 1661, cuando un cirujano llamado Job van Mechelen informó sobre un bebé con huesos extremadamente frágiles. La identificación del colágeno. En la década de 1940, los investigadores descubrieron la OI estaba relacionada con un defecto en la producción de colágeno, una proteína clave en la formación de tejidos conectivos, incluyendo los huesos. Este hallazgo proporcionó una base para comprender los mecanismos subyacentes de la enfermedad. Tipos de OI. A medida que se realizaban más investigaciones, los científicos identificaron distintos tipos de OI, clasificados según la gravedad de los síntomas y los patrones de herencia. Hasta la fecha de corte de mi conocimiento, se ha identificado al menos 8 tipos diferentes de OI, siendo el tipo 1 el más común y el más leve, mientras que el tipo 2 es el más grave y a menudo causa la muerte poco después del nacimiento. La genética de la OI. En la década de 1970, los investigadores comenzaron a descubrir los genes responsables de la OI. La mayoría de los casos hoy está relacionado con mutaciones de los genes COL1A1 y COL1A2, que contienen instrucciones para la producción de colágeno tipo 1. Estas mutaciones afectan la estructura y la cantidad de colágeno producido, lo que conduce a la fragilidad ósea característica de la enfermedad. Avances en el tratamiento. Aunque no existe una cura, los avances médicos han mejorado la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
Se han desarrollado tratamientos que incluyen terapia física, cirugías ortopédicas y medicamentos para ayudar a fortalecer los huesos y prevenir fracturas. La investigación continúa en busca de nuevas terapias y enfoques para abordar los síntomas de la OL. Bueno, ahora para hablarles un poco de lo que es la epidemiología de la enfermedad, sabemos que la osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética poco común que afecta a la calidad y la resistencia de los huesos. Esto debido a una afectación en los genes que codifican para la proteína colágeno, que es una proteína muy importante, prácticamente esencial para la estructura ósea. Esta enfermedad tiene una prevalencia de presentarse en uno por cada 10.000 o 20.000 nacimientos en el mundo. Y también sabemos que esta enfermedad eh, puede presentar, o sea, puede manifestarse desde el nacimiento, pero la gravedad de sus síntomas puede ser muy variable. Algunos casos pueden ser diagnosticados mediante pruebas genéticas o mediante ecografías en la etapa em, del embarazo, la etapa fetal, mientras que otros solamente pueden ser detectados hasta la infancia o la edad adulta en el momento en el que se manifiestan los síntomas. Bueno, para hablar ahora del primer tipo de los cuatro más comunes que se presentan de esta enfermedad, es el tipo 1, pues. Esta enfermedad es considerada la más leve de todos los subtipos. Podemos ver que algunos de los síntomas característicos de esta enfermedad son las escleróticas azules, debido a la deficiencia de tejido conectivo que permita la visualización de los vasos sanguíneos de estas personas. También pueden experimentar dolor musculoesquelético debido a la hipermovilidad que tienen sus articulaciones, y también tienen una frecuencia muy alta de presentar fracturas recurrentes. Eh, bueno, el tipo 2 es considerada la más grave y la que tiene mayor frecuencia de letalidad. Este tipo de osteogénesis imperfecta también es denominada la neonatal letal. Esto a causa de que los neonatos con esta enfermedad eh, presentan una, presentan un cráneo blando al tacto. Esta misma característica del cráneo hace que durante el parto sea posible que estos bebés presenten un trauma, bueno, en el encéfalo, en el momento del parto, lo que puede causar una muerte en ese momento. También se puede presentar una muerte súbita en las 2 primeras semanas de vida de estos bebés. Estos bebés también presentan escleróticas azules como en el caso anterior, y presentan acortamiento de las extremidades, además de que también pueden nacer con múltiples fracturas. La tipo 3. Esta enfermedad es conocida como la más grave, que no es letal, y es una forma progresiva de esta enfermedad. Los pacientes con este tipo de enfermedad presentan una talla baja, una curvatura de la columna vertebral y múltiples fracturas recurrentes. Además, son frecuentes los pacientes con este tipo de enfermedad que presentan macrocefalia con cara triangular y deformidades torácicas. El color de las escleróticas puede variar en este tipo de osteogénesis imperfecta. Y por último, para la osteogénesis tipo 4, sabemos que esta es de gravedad intermedia. Tiene una alta tasa de supervivencia comparado con el resto de tipos, y se caracteriza por ser variable y deformante. También sabemos que los pacientes con este tipo de enfermedad, si se les hace un diagnóstico temprano, puede hacérseles un tratamiento beneficioso que pueda ayudar a aumentar su tasa de supervivencia. Eh, Sus huesos son propensos a fracturarse durante la infancia, antes de la adolescencia, y a diferencia del resto de tipos, estos suelen presentar las escleróticas de color normal. También pueden presentar una estatura moderada o baja.
Con respecto a lo que serían los hallazgos genéticos implicados, como mencionamos, en la mayoría de los casos está ocasionado por uno de los dos genes que codifican el colágeno tipo 1, es decir, el COL1A1 a nivel del brazo largo del cromosoma 17 o el COL1A2 a nivel del brazo largo del cromosoma 7. También tenemos que el tipo de herencia y el gen afectado dependerá del tipo de osteogénesis que presente el paciente. Continuando con los hallazgos de implicación genética, aquí tenemos una pequeña clasificación donde podemos ver de manera general que los genes COL1A1 y COL1A2 se ven afectados en todos los tipos de osteogénesis imperfecta. Además, que en el tipo 1 la herencia está dada por una herencia autosómica dominante y en los demás tipos, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, puede estar dada por una herencia tanto autosómicamente dominante como autosómicamente recesiva. Bien, ahora para hablarles de lo que serían los factores de riesgo, como primer factor de riesgo tenemos los antecedentes familiares, ya que si hay una persona en la familia, digamos el padre, que tiene la presencia de estos genes alterados, puede ser tanto el COLIA1 como el COLIA2, el bebé tiene un 50% de probabilidad de ser afectado también por este gen y por tanto de presentar la enfermedad. Como tal, siempre hay que revisar digamos, en los antecedentes familiares de estas personas si hay más personas con esta afección para saber qué tan probable es que aún haya presencia de otros familiares que presenten esta patología. Vemos también las mutaciones genéticas como otro factor de riesgo, ya que sabemos que las mutaciones genéticas no se dan únicamente por presencia de familiares con esta enfermedad, sino también puede haber cambios ambientales durante el parto que provoquen estos trastornos. También pueden haber lesiones, cualquier otro, eh, digamos, afectaciones del medio externo que puedan llegar a dañar el proceso del embarazo y por tanto generar riesgos de presentar patologías genéticas en el bebé. Por último, tenemos la edad avanzada de los padres. Eh, Este no es un factor de riesgo confirmado, pero se ha observado que existe evidencia de que hay un mayor riesgo de presentar esta enfermedad cuando los padres del niño tienen una edad avanzada. Como ya dije, su mecanismo no se comprende por completo, pero hay una asociación entre la edad de la madre y la probabilidad de que el bebé presente esta patología. El diagnóstico por medio de estudios genéticos va a realizarse principalmente mediante la secuenciación de los genes COL1A1 y COL1A2, cuyas mutaciones son causantes de la aparición de esta enfermedad. Estos genes van a corresponder a los fragmentos codificadores necesarios para crear el colágeno tipo 1, el cual va a ser esencial para el mantenimiento de las estructuras óseas, tendinosas y de la piel. Asimismo, gran parte del diagnóstico se va a basar en el pedigrí genético, ya que en este se deben observar antecedentes importantes por parte de alguno de los padres u otras personas de la familia, por ejemplo, fracturas frecuentes, etc. Esta enfermedad suele ser de carácter autosómico dominante, por lo que si uno de los padres presenta osteogénesis imperfecta, diagnosticada o no, el hijo tendrá 50% de probabilidad de presentar la enfermedad. En personas con osteogénesis imperfecta, es necesario realizar estudios genéticos a otros miembros de la familia para determinar el riesgo de recurrencia de la enfermedad en la familia. Se recomienda realizar test genéticos y entrevistas para los antecedentes familiares. El pronóstico para los pacientes que padecen de osteogénesis imperfecta suele ser variable según la variante que presenten del trastorno. Existen 5 tipos principales de esta enfermedad y las manifestaciones clínicas van a variar en cada paciente según el tipo que presenten. Asimismo, la repercusión que puedan tener los síntomas en la vida del paciente va a cambiar de paciente a paciente. El pronóstico en pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 1 suele ser favorable ya que esta enfermedad no es deformativa y suelen presentar pocas fracturas. Se va a presentar la alteración en el gen COL1A1 principalmente y es de severidad leve.
La mayoría de los pacientes no presentan ninguna fractura a lo largo de su vida o presentan muy pocas, pero pueden presentar insuficiencia aórtica, que puede complicar la vida del paciente. En cambio, los pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 2 suelen ser los que peor pronóstico tienen, ya que esta enfermedad suele ser letal en el primer año de vida. Tienen un pronóstico no favorable y suelen tener alteraciones en la osificación de los huesos, que suelen ser graves, y en la densidad ósea. Estos pacientes también pueden presentar malformaciones en el sistema nervioso central e hipoplasia pulmonar, que puede conducir a la muerte. En cambio, el pronóstico de los pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 3 suele ser variable pero mayormente bueno. Esta variante se va a caracterizar por hiperlaxitud, escoliosis y talla baja, y suele ser deformativa, por lo que la calidad de vida del paciente puede disminuir con el tiempo. En cambio, en pacientes con osteogénesis imperfecta tipo 4 y 5, el pronóstico suele ser de moderado a bueno, debido a que suelen presentar muy pocos síntomas y muy pocas fracturas a lo largo de su vida.